Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Primero quiero empezar felicitando a nuestro pastor Camilo y su esposa Irina, que ya tuvieron su bebé, ya nació Samuel, así que les mandamos un saludo, que Dios los bendiga y que los ayude en esta tarea que empiezan de ser padres. Si tienen su Biblia por ahí, me acompaña a la epístola de Santiago, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Voy a leer en la versión Reina Valera 60. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, y cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. La película Lutero, la película que narra, la película biográfica del reformador alemán, que se filmó en el 2003, tiene una escena en donde, en verdad es una escena ficticia, pero no es inverosímil con lo que sucedía en la época. Hay una mujer en la congregación de Martín Lutero que es una mujer pobre y que tiene una hija inválida. Y como los recursos de ella son muy escasos, obviamente no puede comprarle una especie de silla de rueda de la época y mucho menos puede comprar, no sé, un animal de carga, y entonces se la tiene que cargar a la espalda. Y la película muestra esa escena terrible de una madre pobre con una hija cargando en su espalda. Y entonces aparece Johann Tetzel, el famoso vendedor de indulgencias del siglo XVI, quien por medio de una serie de artilugios que provoca en las personas un pavor al infierno, él monta toda una escena con imágenes estrafalarias y otras cosas donde tiene la intención de asustar a las personas con su destino final en el infierno y les ofrece que para rescatarlos de ese destino terrible en el infierno, compren una indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? Es un trozo de papel firmado personalmente por el Papa, por medio del cual las personas se salvarían de su destino final en el infierno. Y la película muestra que esta mujer con su pequeña hija utilizan el escaso dinero que tienen para sobrevivir comprando esta indulgencia y van felices a mostrárselas al monje agustino, a Martín Lutero, el cual se indigna profundamente, y la película sugiere, esto no es histórico, pero insisto, no es inverosímil, que por circunstancias como estas Martín Lutero termina redactando las famosas 95 tesis, donde él propone, todavía incipientemente, la doctrina por la justificación por la fe sola. Basado en la epístola del apóstol Pablo a los romanos,
Martín Lutero sostiene ante todos los que quieran oírlo y también ante los que no, que ningún esfuerzo humano puede ganar el favor de Dios. Él utiliza un término paulino, el término justificación, y dice: nadie va a ser justificado por medio de ningún esfuerzo humano, es decir, por medio de las acciones o las obras. El texto es Romanos capítulo 3, versículo 28, y dice, el apóstol Pablo, luego de hacer una amplia argumentación de 3 capítulos, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lo expliquemos un poco mejor. Justificación es un término jurídico que el apóstol Pablo utiliza para explicar lo que sucede con nosotros cuando nos apropiamos de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Pablo dice: Dios nos justifica. ¿Qué significa que Dios nos justifique? Significa que Él nos declara justos, nos declara inocentes. La justificación, insisto, era un término del derecho romano, de donde Pablo lo toma, que era aquella acción de un juez que estaba delante de una persona y luego de un juicio lo declaraba inocente. Eso era hacerlo justo o justificarlo. ¿Y cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que Dios nos justifica? Antes dejemos claro algo. Esto no es, lo que yo estoy haciendo en este momento, no es una divagación teológica que no tiene sentido, no es cuestión de teólogos. Esto es un tema eminentemente vital, de vital importancia para su vida y para mi vida, porque la justificación ante Dios es la máxima necesidad de un ser humano. Es la máxima necesidad de un ser humano. Jesucristo lo expresó de esta manera en Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿De qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué sentido tiene que una persona se convierta en el rey o la reina del mundo, consiga lo que ha buscado como la finalidad de su vida, se convierta en un ser exitoso, si al final de todo ha perdido su destino eterno? Porque, hermano y hermana, no importa quiénes seamos, no importa cuánto tengamos, no importa la familia, el país, la raza de la cual formemos parte, al final todos compareceremos ante Dios. Al final, todos daremos cuentas ante Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Escuche bien, para todos los seres humanos, para todos. Y aquí está la cuestión. No importa lo correcto que te creas, no importa la estima que tengas de tu sistema moral, no importa que ustedes piensen que nunca han hecho mal a nadie, ninguna acción, nada de lo que hagamos en nuestra vida es suficiente para ser justos ante Dios. Nada de lo que hagamos, ninguna acción humana, por más justa que a nosotros nos parezca, es capaz de justificarnos ante un Dios santo, justo y perfecto. Lo mejor que el hombre puede hacer, dice un profeta del Antiguo Testamento, es ante Dios un trapo de inmundicia. Porque sea cual sea la acción que realicemos, siempre está teñida por el pecado del hombre. Es por eso que cuando el apóstol Pablo enseña que somos justificados por la fe, lo que está diciendo es de vital importancia. Es de vital importancia, de vida o muerte para nosotros. ¿Cómo es entonces que somos justificados ante Dios? ¿Cómo es que Pablo explica en la epístola a los romanos que Dios nos declara justos? ¿Cómo sucede eso? Pablo enseña en la epístola a los romanos, insisto, que somos justificados ante Dios al apropiarnos, al hacer nuestra, al hacer propia, por fe, la obra de Cristo en la cruz. Al apropiarnos por medio de la fe, la obra de Cristo
de la obra de Cristo en la cruz. Cuando hacemos eso, Dios nos pone en Cristo, formamos parte de Cristo. Voy a explicar un poquito mejor más adelante. Entonces Pablo y con él todos los apóstoles de Jesucristo, siguiendo la misma enseñanza del Señor, afirman que ninguna acción humana nos hace justos ante Dios, ninguna acción humana nos hace inocentes ante Dios. Todos nosotros ante Dios, si por nuestra propia acción depende, somos culpables. ¿Y qué es lo que? Y ninguno de nosotros, insisto, será justificado sin la fe. La fe lo que hace es agregarnos algo que a nosotros nos falta, y lo que nos falta, lo que agrega la fe, es la justicia de Cristo. Es la vida y la obra perfecta de Cristo por nosotros. Pablo enseña en Romanos que cuando Cristo murió en la cruz, estaba tomando nuestro lugar, tu lugar y mi lugar. Estaba pagando lo que usted y yo debíamos pagar. Pero Él no solamente pagó lo que nosotros debíamos pagar en la cruz. Cristo, además, agregó a nuestra cuenta su propia justicia. Entonces, Él tomó lo nuestro y nos dio lo suyo. Tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Entonces, ¿qué hacemos con Santiago? ¿Se equivocó este apóstol? ¿Existe una contradicción entre lo que él enseña en esta carta y lo que enseña Pablo en la carta a los romanos? Mi intención en esta oportunidad es demostrarles bíblicamente que esto no es así, que si bien existe una tensión entre Pablo y Santiago, no existe una contradicción. Y lo vamos a hacer por medio de 3 puntos fundamentales. Mi primer punto es muchos autores y un espíritu. Mi segundo punto es los resultados de una fe genuina. Y mi tercer punto es la multiforme gracia de Dios para la diversidad de la iglesia. Mi primer punto entonces, muchos autores y un espíritu. El apóstol Santiago escribe su carta aproximadamente en la década del 40 del primer siglo. Y él escribe a una iglesia que fehacientemente ha escuchado el testimonio de Pablo. Quiero decir, no es una posibilidad, sino que es una certeza. Ellos han escuchado el evangelio que predica Pablo. Y el evangelio que predica Pablo es el que yo les acabo de decir. Somos justificados por la fe sin obras, en el sentido de que las obras no nos justifican a nosotros. Somos justificados solo por la fe. Solo la fe en Jesucristo nos hace inocentes ante Dios. Pero este mensaje es fácilmente tergiversable. Y esto es lo que Santiago se da cuenta. Las personas, por falta de entendimiento a Pablo, no porque Pablo esté equivocado o porque su mensaje sea incompleto, sino porque la gente tergiversa rápidamente o fácilmente un mensaje. La preocupación de Santiago entonces es que los cristianos vivan de acuerdo a la fe, a la misma fe que predica Pablo, pero que vivan de acuerdo a esa fe. Pero decir que estos autores están de acuerdo en el fondo en lo que quieren decir no es suficiente. Porque cuando uno pone los textos frente a frente, cuando uno pone a Pablo frente a Santiago, hay una tensión que es evidente. Lo leamos. Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Ven la tensión que parece contradicción entre estos dos autores? Es evidente y por tanto surge una pregunta que es la que nosotros queremos responder, y es esta: ¿debemos armonizar los textos de Pablo y de Santiago? Dicho de otra manera, ¿y si en el fondo no están de acuerdo? ¿Y si en el fondo no creen lo mismo? ¿Y si en el fondo Pablo cree que somos justificados por fe sola y Santiago cree que somos justificados por fe y por obras?
¿No deberíamos acaso nosotros simplemente dejar esa tensión que existe? ¿No es lo más común que los seres humanos tengamos desacuerdos de opiniones? Algunos biblistas que han estudiado esta tensión entre Pablo y Santiago han llegado a esa conclusión y han sostenido que nosotros debemos dejar la tensión tal y como está, que no debemos buscar una armonía entre las posiciones de Pablo y Santiago. Nuestra opinión al respecto es que lo que la Biblia dice de sí misma no nos permite dejar el asunto así. Lo que la Biblia dice de sí misma nos conduce a buscar una armonía. Nosotros partimos de lo que la Biblia afirma de sí misma. Y lo que la Biblia afirma de sí misma es que es inspirada plenaria y verbalmente por Dios, inerrante e infalible. Esto quiere decir que si bien la Biblia fue escrita por diversos autores humanos, que esto es evidente, tienen todos detrás un único autor, una única guía, que es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Por eso es que es posible encontrar en estos escritos que tienen diversos autores, que son de diversas épocas, que fueron escritos en distintos idiomas, que fueron producidos los textos con finalidades muy diferentes para responder a distintas situaciones, con estilos propios de cada autor y por la cultura propia de cada autor. Es posible, aún así, encontrar una única línea de argumentación. Es por eso que nosotros decimos que a pesar de todas las voces y la diversidad de las voces, hay un único argumento. A pesar, podríamos pensar en una metáfora musical, de que los instrumentos de una orquesta son muchos y diferentes, todos tocan una misma sinfonía. Lo que pasa con Pablo y Santiago, por tanto, no es que tengan teologías u opiniones irreconciliables, sino que, por seguir con la metáfora musical, tocan instrumentos diferentes. Pero, insistimos, tocan la misma sinfonía, la sinfonía del Espíritu de Dios. Hay muchos autores entonces en el texto bíblico, pero hay un solo Espíritu que ha inspirado a todos. Y por tanto la armonía que nosotros vamos a hacer no es un ejercicio artificioso, no es que artificialmente vamos a conciliar las posiciones, no es que arbitrariamente vamos a conciliar las posiciones, sino que vamos a descubrir, insistimos, lo que está de fondo detrás de cada autor para demostrarle a usted y a nosotros que están diciendo lo mismo de distintas maneras. Mi segundo punto es los resultados de una fe genuina, y vamos a ver esta armonía. Siguiendo algunos eruditos de la palabra de Dios, de la Biblia, creemos entonces que se puede hacer una armonía entre Pablo y Santiago si nos fijamos en la preposición clave de los textos. Esto va a parecer un poquito engorroso, pero no es tan difícil. La preposición griega que aparece en cada uno de los textos que nosotros hemos leído, de Santiago y de Pablo, los textos claves que hemos leído, es la preposición griega ek. Pablo y Santiago utilizan la misma preposición ek. Y esta preposición, como las preposiciones en el idioma griego, tienen distintos significados y siempre tiene una gama amplia de significados. No es tan preciso siempre lo que significan las palabras en el griego. Esta palabra significa por medio de, a través de, fuera de. Y lo que nosotros sostenemos siguiendo a eruditos bíblicos es que en Pablo esta preposición tiene un sentido instrumental y en Santiago tiene un sentido asociativo. Un sentido instrumental queremos decir que cuando Pablo dice que somos justificados por la fe sola, la fe es el instrumento, escuche bien, el instrumento por medio del cual nosotros nos apropiamos de la obra de Cristo y somos justificados ante Dios. Cuando llegue el último día, cuando llegue el juicio al que todos tendremos que ir, nosotros seremos declarados justos porque nos hemos apropiado por la fe de las obras de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que nos hace justos, dice Pablo, ante Dios
no es tener fe, escuche bien, sino tener fe en la obra de Cristo. La fe no es la que salva, la fe es el instrumento. Lo que salva es unirnos a Cristo, es tomar la obra de Cristo en nosotros, no es cualquier fe. No es que lo importante es tener fe, sino que lo importante es tener fe en el contenido correcto. Lo importante es tener fe en Jesucristo y en la obra que Él hizo por nosotros. No cualquier fe nos justificará ante Dios. En Santiago decíamos que el término, la preposición ek, tiene un sentido asociativo. Para Santiago, las obras no son el instrumento por medio del cual nos apropiamos de la obra de Cristo. Eso es la fe, también para Santiago. Para Santiago, las obras son lo que acompaña naturalmente a la fe. Lo que acompaña naturalmente a la fe. Entonces, ambos autores enseñan que somos justificados solo por la fe. Pero ambos quieren hacer énfasis en que, como estamos unidos a Cristo, como la fe ha sido el instrumento para unirnos a Cristo, como el Espíritu Santo vive en nosotros, la persona que tenga fe producirá acciones acordes. La persona que tenga fe, inevitablemente, vivirá de acuerdo a esa fe. Este es el problema que Santiago quiere enfatizar en su carta. Santiago quiere que las personas de la iglesia distingan entre una profesión de fe, un decir de fe, un decir que se cree, y entre la realidad de la fe. Decir y ser es la diferencia. Cualquiera puede decir que tiene fe. De hecho, hay una afirmación terrible de Santiago aquí. Santiago dice, los demonios también creen. Pero eso no lo salva. Hacer la afirmación de que Dios existe, hacer la afirmación de que Jesús vino al mundo e hizo lo que hizo y murió en la cruz, etc., no nos salva. El decir la afirmación de una verdad doctrinal no te salva, no te justifica. Lo que justifica no es cualquier fe entonces, y en esto están de acuerdo Pablo y Santiago. Pablo y Santiago dicen que lo que justifica, lo que hace que una persona ante Dios sea declarado inocente, justo, es una fe genuina. ¿Qué quiere decir Pablo y Santiago, sobre todo Santiago, con una fe genuina? La fe genuina es el compromiso integral de la persona a la voluntad del Dios Santo. Es el compromiso integral de la persona a la voluntad del Dios Santo. Es por eso que la fe tiene obras. La fe se expresa en obras. Haber creído en Jesús como Señor y Salvador, haber aceptado el sacrificio que hizo por nosotros y habernos unido a Cristo es un compromiso integral de la vida. No es algo que uno dice, es algo que uno vive. No es algo que está en los labios, es algo que está, para usar una metáfora bíblica, en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Mi tercer punto, y esta es la fe que salva, ¿no? La fe que salva es la fe genuina. Mi tercer punto es la multiforme gracia de Dios para la diversidad de la iglesia. En nuestro tercer punto queremos hacer una bajada pastoral de todo esto que venimos diciendo. Y lo podemos hacer desde dos perspectivas, tomando dos hechos de la historia de la iglesia, Martín Lutero y los reformadores, los primeros protestantes evangélicos, vivieron en un contexto que los llevó a enfatizar el mensaje de Pablo, de la fe sola. Estaban ellos preocupados por un tipo de catolicismo, romano, que había hecho un énfasis distorsionado en las obras.
en las acciones. Ya vimos nosotros en la introducción de esta predicación cómo Tetzel decía que comprando un papel firmado por el Papa, pagando un dinero específico, ellos podían acceder a estar en justicia con Dios. Pero la fe evangélica, la fe bíblica nos enseña, como yo vengo sosteniendo, que la fe es un instrumento por el cual nos apropiamos de los méritos de Cristo. Pero la fe católica enseña, en cambio, que lo que nos justifica ante Dios es primero el bautismo y seguido del bautismo la confesión. La práctica del sacramento de la confesión. Esto quiere decir que una persona es justificada ante Dios cuando se bautiza y luego cuando se confiesa. Tiene que bautizarse primero y luego hacer actos de confesión a lo largo de su vida. Y esta confesión siempre implica una penitencia y esto implica obras. Por tanto, el catolicismo enseña que la salvación es por fe, pero además es por obras, o no es únicamente por fe. Agrega las buenas obras como una condición necesaria, hay algo que hay que hacer. La diferencia entre los evangélicos es que decimos que es solo por fe y que el hacer es producto de la fe. Por tanto, los primeros reformadores, cuando los primeros evangélicos tuvieron que responder a esto, ¿no? Y dijeron lo que nosotros dijimos hace un momento de Pablo. ¿Cuál es la bajada pastoral que yo digo que quiero hacer? Bueno, es que existen en nuestras iglesias. Por ejemplo, Martín Lutero era un caso típico de eso. Existen en nuestras iglesias siempre personas que están acongojadas por su salvación. Personas que nunca están seguras de su situación ante Dios. Que siempre creen que algo que hacen o que ha pasado puede separarlos de la gracia de Dios. Y esas personas necesitan el mensaje de Pablo. Esas personas necesitan entender que no somos justificados por nuestras acciones, que nuestras acciones son producto de nuestra fe, que somos justificados ante Dios por fe, que lo que nos salva es la fe, creer en Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Por tanto, los errores de la vida seguirán en nosotros. Por supuesto que tendremos que luchar con ellos, que tendremos que, como decían los puritanos, mortificar ese pecado. Pero no es verdad que solamente llegaremos a Dios por vivir una vida absolutamente perfecta. Vamos en camino hacia esa perfección, vamos mejorando lo que somos, pero no seremos perfectos en el sentido moral, sino hasta la glorificación, cuando Dios nos haga totalmente nuevos. Pero también podemos pensar en otros contextos, como por ejemplo el que vivió el famoso predicador, fundador de la Iglesia Metodista, John Wesley, en la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Esa Inglaterra era un país en el siglo XVIII que era superficialmente cristiano. La mayoría de las personas decían creer en la fe cristiana y de hecho la mayoría de las personas asistían por cultura a una congregación y formaban parte de una congregación, pero sus vidas no expresaban un compromiso con un Dios santo. Sus vidas no expresaban una preocupación por las obras, por la santidad. Es por eso que el énfasis de John Wesley no fue Romanos, fue Santiago. El énfasis de John Wesley fue la vida de santidad. Y en nuestras iglesias hay muchas personas que tienen este tipo de fe distorsionada. Hay muchas personas que tienen una fe de labios para afuera, pero que no expresan nada, que no se ve una vida acorde a lo que dicen creer. Por tanto, para estos contextos es preciso Santiago. La fe sin obras está muerta. Esto quiere decir, no está, o no está la fe. La fe sin obras está muerta. El Señor nos presenta estos dos matices en Pablo y Santiago, estos dos énfasis distintos de acuerdo a las necesidades de la iglesia, de acuerdo a las necesidades de las personas. Douglas Moo
Un famoso erudito del Nuevo Testamento dice: el pastor, el que predica, el que aplica el Evangelio, tiene entonces que consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. El pastor tiene que consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. Algunos necesitamos consuelo, que nos ayuden a entender que nuestra salvación es por fe y que Cristo nos ha salvado y que sus obras son las que cuentan ante Dios. Pero otros de nosotros también necesitamos que Dios nos aflija en el buen sentido, que Él nos saque de la comodidad, que nos saque de una fe dormida, de una fe muerta, de una fe que es pura palabra, y que nos conduzca hacia una vida de compromiso con Dios, de santidad. Quiero concluir con lo siguiente. La palabra de Dios fue escrita por muchos autores, pero tiene un único guía que conduce a todos ellos hacia una misma línea argumental. Es el Espíritu Santo de Dios, que nos deja ver cómo ha producido diversas expresiones que se dirigen a nuestras diversas necesidades. Dios ha producido una variedad de expresiones en la palabra de Dios, en la Biblia, que apuntan, que tratan diversas necesidades de nuestras vidas. Y debemos entender, por tanto, esto. La fe en Jesucristo es la que nos hará justos ante Dios. La fe en Jesucristo es la que nos hará justos ante Dios en aquel día del juicio, que todos debemos atravesar. En ese día, haber confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador nos salvará. Pero haber confiado en Cristo, y aquí viene Santiago, se evidenciará en una vida santa. Haber confiado en Cristo se va a evidenciar en un estilo de vida. Hermano, hermana querida, si estamos viviendo una vida que da la espalda a los que tienen necesidad, como dice Santiago al inicio del capítulo 2, si viene alguien con hambre, si viene alguien en una situación difícil y usted lo manda con una bendición y le dice regocijate y le da una oración y no le ayuda en su necesidad concreta, dice Santiago, ¿expresa eso realmente la fe en Jesucristo? Esa es la manera de obrar que tendría Jesús ante una persona en necesidad. Santiago lo que hace es invitarnos a todos nosotros a un compromiso más profundo con las personas de nuestro alrededor y del mundo en el que vivimos. Nuestra fe tiene que transformar las estructuras de injusticia de nuestro mundo. Nuestra fe tiene que desandar la violencia que se ha instalado alrededor de nosotros, las discriminaciones que se han instalado. Nuestra fe debe oponerse a la maldad. Debe luchar y lograr la justicia del reino. La fe de Jesucristo, la fe que salva en Jesucristo, es una fe que salva solo por la fe, pero es una fe que se evidencia en una vida transformada. Les invito a que oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en tu palabra has revelado una diversidad de expresiones y puntos, Señor, que tratan la diversidad de nuestras vidas, de nuestras personalidades, de nuestras situaciones personales e históricas. Padre, te damos gracias porque tu palabra es perfecta. Porque tu palabra, Señor, nos enseña a vivir una vida que sea para tu gloria. Y por tanto, una vida que valga la pena vivir. Señor, te pedimos que lo que hoy hemos tratado de aprender, los puntos en tensión entre Pablo y Santiago, que en verdad son una tensión, Señor, no son una contradicción. Te pedimos, Padre, que nosotros seamos capaces de vivir respetando las dos afirmaciones de estos apóstoles. Somos justificados por fe. Somos justificados por fe sola. Nadie ante tu
trono santo dirá que puede ser justificado porque obró de determinada manera. Pero Santiago agrega, pero esa fe que justifica, esa fe que nos une a Cristo, produce de por sí obras de justicia. Padre, si bien las obras no nos justifican, la fe produce obras. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos tomar el desafío de Santiago y, Señor, responsabilizarnos, abrir los ojos ante la necesidad del mundo en el que vivimos. Que seamos capaces de ver a las personas que tienen una necesidad y ayudar concretamente, y no como decía Santiago, que obra el hipócrita, que lo envía de nuevo a su casa al que estaba en necesidad con la misma necesidad que tenía. Ayúdanos, Señor, a vivir en solidaridad. Ayúdanos a ser generosos con lo que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos por las injusticias. Ayúdanos, Señor, a no participar en ningún tipo de discriminación. Ayúdanos a luchar, Señor, para que los valores del reino de Dios, los valores de tu reino, se establezcan en los lugares donde nosotros transitamos. Te damos muchas gracias, Señor, y esperamos que nuestra vida sea para tu gloria. Sabemos que la fe no nos justifica, pero la fe verdadera produce obras de santidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Hasta pronto.